Nos acompañan los candidatos, señores. ¿Cómo está Heriberto? Bienvenido. Bueno, buenas noches, Claudio. Acá estamos con el ministro Jung. El protagonista va a ser él en esta oportunidad, por supuesto. Y bueno, arrancar la nota nomás, tranquilo. Y bueno, y saludo para toda la audiencia. Bueno, yo quería tenerlo a usted de cualquier manera porque usted había anunciado aquí que hoy va a estar con nosotros el ministro de Producción. Sí, señor, así es. Vamos cumpliendo ya con las promesas de entrada. ¿eh? Así que eso es lo que tengo para decir. Muy bien. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido a nuestra casa, ¿eh? Creo que es primera vez que nos visita aquí. Hemos hablado con usted muchas veces en el centro comercial, en algunas otras instituciones, pero aquí es un privilegio tenerlo. Bueno, muchas Bienvenido. gracias. La verdad que me siento honrado por estar en este lugar y bueno, poder tener la posibilidad de conversar, bueno, con Heriberto, que ya venimos conversando, con usted y su audiencia fundamentalmente. Roberto Jung, ¿de qué origen es su apellido? Alemán del Es Volga. alemán, ¿no? Sí, sí, mis abuelos, bueno, yo viví en el campo cuando era chico, para que se ubiquen, usted debe conocer seguramente la tablilla. Ajá. En lugar de ir a la aldea protestante, Claro. camino al río, mil metros, 1500 metros, ahí vivían mis abuelos maternos y un poco más lejos mis abuelos paternos. Ajá. Así que mi vida de chico era el campo, mi abuelo era de apellido Stam, Santiago Stam. Sí. Bueno, así que conozco bastante estos lugares. Claro, justamente, ¿no? Y al frente de la producción, cómo no, ¿no? Es la verdad que un lugar estratégico como para poder definir políticas justamente para el sector del campo. Sí, sí, creo que hemos trabajado mucho con el gobernador, creo que su proyecto político que se inició allá por diciembre del 2007 en hacer de la provincia de Entre Ríos un gran complejo agroalimentario, se va cumpliendo. Creo que la provincia ha cambiado en estos últimos 7 años y me parece que esto no tiene secreto. Justamente lo que uno trata de hacer es ir agregando eslabones de cada una de las cadenas de valor, porque agregando eslabones uno está haciendo que el trabajo entrerriano se priorice y de esa manera me parece que nosotros tenemos que ir por ese camino, no queda otra. Fíjese que cuando el gobernador planteó de hacer un gran complejo agroalimentario, la verdad que coincidimos plenamente. Yo también venía trabajando hace muchísimos años en esto del agregado de valor, de industrializar la ruralidad, del valor agregado en origen. De eso se trata fundamentalmente, no esperar que en las grandes ciudades se concentren las empresas y las grandes industrias, sino hacerlo en cada pueblo. Esto me parece que es el secreto, y hay un trabajo muy interesante de la Comisión Económica para América Latina, de la CEPAL, que plantea justamente que la provincia de Entre Ríos, el valor agregado por las 31 cadenas agroalimentarias representa ni más ni menos que el 45% en esta provincia. Estamos ubicados en el primer lugar a nivel de todas las provincias argentinas. Por esa razón me parece que es clave en este momento estar discutiendo para resolver ese falso dilema histórico, campo o ciudad, campo o industria. La verdad que tienen que ir de la mano y sobre todo en esta provincia, digamos, todos estos pueblos, y usted lo sabe muy bien, viven de la ruralidad. Lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos, aunar criterios, cosa de que en cada pueblo podamos estar discutiendo cómo se completan eslabones de cada una de las cadenas de valor, y por eso en el planteo que yo hago de la reforma constitucional, justamente tiene que ver con esta situación, generar municipios colindantes, es decir, que no haya un metro cuadrado en la provincia que no pertenezca a un municipio. En la provincia de Entre Ríos tenemos 78 municipios y la verdad que lo que nosotros estamos planteando como reforma constitucional es que cada consejo deliberante esté representado no solamente por representantes de la ciudad, sino también del sector rural. De esa manera, entonces, porque lo que tenemos que privilegiar es el concepto de cadena de valor, es decir, industrializar la ruralidad en cada pueblo y no esperar que esto vaya a las grandes ciudades, como le decía recién. Sí. Ministro, ¿y dónde nace la idea? Hay ejemplos en el mundo seguramente, ¿no? De esto que ha sucedido en Entre Ríos en estos 7 años. Sí, sí, me parece que la clave está poner el esfuerzo de ayudar para que todo el empresariado tenga las condiciones como para
animarse a reinvertir parte de sus utilidades, y además esta es la provincia que desde el punto de vista del financiamiento, sobre todo si hablamos del financiamiento del Banco Nación Argentina, del Versa también, es una de las provincias que está a la vanguardia en cuanto al financiamiento para agregado de cadena de valor. Y esto se muestra a las claras entonces que nuestro empresariado es un empresariado chumpeteriano, es decir, un empresariado que gana dinero y ese dinero que gana, inclusive más, lo invierta dentro de la propia empresa. Bueno, ustedes tienen aquí ejemplos sobrados en esta comunidad de esos empresarios que uno los ve que todos los días van a las empresas, que conversan con los trabajadores, que se relacionan con los proveedores. Eso no es muy común, y en Entre Ríos creo que este es el fuerte que tiene la provincia de Entre Ríos, un empresariado que realmente reinvierte sus utilidades, un empresariado que está dispuesto a arriesgarse con el financiamiento en proyectos productivos que agreguen valor. Nosotros somos ejemplo. Si hablamos del sector avícola, por ejemplo, tenemos alrededor del 47% de la producción a nivel nacional, pero fíjese qué interesante, la provincia de Entre Ríos expresa casi el 60% de las exportaciones de la Argentina. ¿Qué está mostrando? Que estos empresarios están a la altura de las circunstancias, produciendo como se debe producir, con todas las normas de calidad, y la verdad que hay algo como para sacarle el sombrero a los empresarios cuando no se quedan exclusivamente produciendo commodities, porque a ver, hoy por hoy, si uno le pregunta a los empresarios avícolas, nosotros tenemos 16 empresas que están funcionando en la provincia, no se quedan con el commodity. ¿Qué es el commodity? Producir pollo exclusivamente y vender el pollo entero. En verdad, yo creo que el éxito que han tenido estas empresas ha tenido que ver con dividir el pollo en más de 20 partes, y cada parte tiene un mercado en el mundo distinto, y uno tiene que ir adaptándose a esa nueva realidad. Nosotros vendemos la pechuga, por ejemplo, en la Unión Europea, pero vendemos las garras en China, y hoy que ha sido un plato que consume los sectores más adinerados de la sociedad, esto mejora aún, porque fíjese que antes todo esto se tiraba. Así que me parece que por aquí pasa el camino, y esto es lo que nosotros queremos seguir adelante en el trabajo cotidiano, que es el proyecto político del gobernador Uribarri, que lo que planteó desde el principio es este concepto del agregado de valor, de industrializar la ruralidad, del valor agregado en origen, y para eso también tenemos que crear instancias institucionales que den pie para llevar adelante este tipo de profundización hacia la industrialización. Digo esto porque me parece que cuando un consejo deliberante esté representado tanto por el campo como por la ciudad, y ahí se discuta que si se produce trigo en este espacio territorial, no quedarnos con la venta solamente del trigo, sino ser capaces de, en la propia comunidad, producir harina, producir harinas especiales, fideo, galletitas, todo lo que tenga que ver con esa materia prima. Y eso es generar trabajo en los ámbitos de los pueblos, porque en verdad lo que tenemos que reconocer, yo le decía recién, es que todos vivimos de alguna manera u otra de la ruralidad. Y seguramente quien más capacidad de todos los candidatos tiene para profundizar esto es usted, Roberto, justamente por haber trabajado ya tanto tiempo al frente del ministerio, ¿no? No, mire, yo la verdad que seguramente a lo largo de mi gestión habré tenido muchos errores. Sí, lo que le puedo decir que hago las cosas con mucha pasión, porque estoy enamorado del trabajo que tengo, y la verdad que he aprendido poco a poco, y creo que tengo internalizado de que la política debe ser una de las actividades más nobles que tiene el ser humano, cuando uno lo hace con verdadera vocación, cuando uno lo hace también desde el corazón, y cuando cometemos errores, como dice nuestro gobernador, corregimos y seguimos para adelante. Yo debo ser uno de los funcionarios seguramente que en el conflicto de la 125, yo participé prácticamente en todas las asambleas, fui a poner la cara, más allá de los disensos, creo que la gente lo que le importa es cuando uno está, cuando uno pone la cara, cuando uno discute, cuando uno trata de argumentar las cosas que defiende. Y en ese sentido me parece de que ha sido un aprendizaje enorme, le digo, esto de estar en cada lugar. Como dice nuestro gobernador siempre, su escritorio no es en la casa de gobierno, sino es recorriendo la provincia en cada uno de los lugares. Y esto es lo que estamos haciendo, porque fíjese que hoy estamos con enormes dificultades. Una de ellas es el sector citrícola. Se nos han cerrado algunos mercados, como el mercado ruso, por ejemplo, que
tuvo una gran devaluación producto de la caída del precio del gas y del petróleo, pero bueno, ahí estamos todos los actores junto con el gobierno, está la Cámara de Exportadores del Citrus, la Federación del Citrus, trabajando armoniosamente ¿para qué? Para conseguir resultados, para mejorar la situación, porque todos somos conscientes de la crisis internacional, que uno va perdiendo mercados, pero tenemos que tener actitud proactiva para que de pronto vayamos encontrando las respuestas para que un sector tan importante como la citricultura de cítricos dulces, que tiene más de 15.000 empleados, pueda seguir sobreviviendo. Y es importante el comercio exterior porque de alguna manera, si uno toma el promedio de los últimos 12, 13 años, más del 20% de lo que se produce se exporta. Cuando no hay posibilidades de exportar, ¿qué hacen fundamentalmente los más grandes? Vuelcan en el mercado interno y esto trae un problema para todos los pequeños y los medianos. Por eso le digo, lo importante es estar y compartir los problemas con las distintas instituciones y tratar de llevar respuestas. Sí. Y siempre prestar el oído, ¿no? Nunca dejar de escuchar, que usted lo ha hecho y muy bien siempre. Yo recuerdo la reunión que tuvo aquí, por ejemplo, con los productores de miel, en su momento, cuando también tenían serias dificultades y pidieron hablar con usted para buscar una solución al tema, ¿no? Y así con todos los sectores. Fíjese, ese sector que usted habla, del sector apícola, en la gestión Uribarri hemos creado 75 cooperativas, de las cuales 30 cooperativas son del sector apícola, pero no solamente 30 cooperativas, el único sector que tiene una federación de cooperativas es precisamente el sector apícola. ¿De qué se va dando cuenta la gente en cada una de las cadenas de valor? Que cuando soy pequeño no hay salidas individuales, la salida es la asociación, y la asociación exige crear cooperativas. Y lo que le decimos siempre a la gente es que crear una cooperativa no significa ser amigos, significa ponerse de acuerdo en 4 o 5 cosas importantes. Después, si viene la amistad, cuanto mejor, porque ese es un poco el sentido de la vida, ¿verdad? Y la verdad que hemos recorrido la provincia, hemos ayudado, fíjese, 17 salas de extracción de miel, una fraccionadora de miel, hemos apoyado financieramente, y en verdad este es un sector clave. Yo diría que desde el punto de vista asociativo ha entendido claramente que la asociación es un tema fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo para un pequeño productor comprar los insumos individualmente, no es lo mismo para un pequeño productor vender solo o capacitarse. Cuando se crean las cooperativas y se asocian, pueden comprar en común los insumos, le va a salir más barato, pueden generar procesos de capacitación e incorporación de tecnología, que es tan importante, pero además pueden vender en conjunto. Esto me parece que es la clave cuando son pequeños y medianos productores. Sí. Y los reclamos del campo, Roberto, las quejas permanentes por falta de rentabilidad. Ahora tenemos aquí en Ramírez el delegado por Entre Ríos de la Federación Agraria, es el bioguía, ¿no? Es de aquí, de nuestra ciudad. Sí. Hay quejas permanentes todavía con respecto a esto. Sí, pero yo a el bioguía es una persona que respeto muchísimo, sé que es un hombre de bien, como muchos de las personas que lo acompañan, ¿verdad? Y bueno, ellos tienen que hacer su defensa desde lo sectorial. El tema es que hay una diferencia. Cuando entendemos que el Estado representa el bienestar general, es decir, que trata de coordinar a todos los actores, todos los sectores, ellos representan un sector y por lo tanto uno tiene que respetar fuertemente esas decisiones. Pero la verdad que con Elvio hemos venido trabajando hace muchísimo tiempo, siempre en procura de mejorar la situación de quienes ellos representan, que son los pequeños y medianos productores. ¿Por qué es candidato o precandidato en rigor de verdad todavía? ¿Por qué quiere ser gobernador de la provincia? Bueno, quiero ser gobernador de la provincia porque creo que estoy preparado para ello, porque quiero darle continuidad al proyecto político de nuestro gobernador. Yo quiero seguir insistiendo en esta idea fundamental que planteó al inicio de su gestión, que tiene que ver con hacer de la provincia de Entre Ríos un gran complejo agroindustrial, agroalimentario, y me parece que esto es un camino que uno va recorriendo que no tiene fin, porque si uno va agregándole valor a cada una de las cadenas, lo que está haciendo es trabajo entrerriano, y en definitiva, si uno logra esto, ahí está precisamente la mejor política que puede hacer un político, que es darle trabajo decente a todos los entrerrianos. Y bueno, me parece que conozco la provincia porque la he recorrido muchísimas veces,
Así que acompañándolo al gobernador, por supuesto, quien es el que siempre toma las decisiones, y nosotros intentamos humildemente desde este lugar, desde el Ministerio de Producción, de estar siempre a la altura de las circunstancias. Es decir, nos gusta la política, nos gusta, y la verdad que vivo con mucha pasión, entendiendo lo que yo le decía recién. Para mí la política es una de las actividades más nobles del ser humano en la medida de que uno tenga vocación por servir a los demás, ¿verdad? Esto me parece, y bueno, a esta altura de mi vida, la verdad, y viniendo de donde provengo, mis padres vivieron en el campo, mi padre concretamente fue un trabajador ferroviario en los talleres de Strobel, seguramente mucha gente más grande se debe acordar todavía. Yo nací en el Policlínico Ferroviario en Diamante, o sea que conozco la verdad, y bueno, he trabajado toda mi vida, desde muy chico. Yo trabajé para recibirme en la universidad y hace más de 20 años soy docente universitario en el área de economía, actividad que no he dejado porque para mí es un cable a tierra el hecho de vivir estudiando. He sido una persona muy lector durante mi vida y bueno, creo que estoy preparado, en condiciones, insisto, más allá de muchísimos errores que todos tenemos los seres humanos, pero bueno, dispuesto a brindar todo mi esfuerzo, todo lo poco que uno puede llegar a tener en beneficio de los entrerrianos. Pero insisto, tratando de encontrar trabajo para todos los entrerrianos, un trabajo de calidad, que es lo que intentamos hacer con el gobernador en todos estos últimos años. Porque fíjese que cuando uno analiza el sector avícola, ha crecido exponencialmente, digamos. La verdad, uno toma desde el 2004 hasta la fecha más del 100%, el sector apícola ha crecido enormemente, somos la segunda provincia a nivel nacional, pero una de las principales exportadoras a nivel de la Argentina. Si uno toma cítricos dulces, por ejemplo, estamos en el primer lugar, a pesar de las difíciles circunstancias. Los arándanos es otra actividad muy importante, las carnes en general, la ganadería bovina. Fíjese que nosotros hoy por hoy le hemos vendido el paquete accionario del frigorífico más grande, que es el que está en San José, y en esta semana nuestro gobernador, seguramente junto con la presidenta, en una teleconferencia, vamos a hacer la primera exportación a China de los 3 primeros contenedores. Esto habla a las claras de que cuando uno tiene vocación, cuando esas relaciones que hicimos, porque fue el único gobernador que yendo a China firmó un acuerdo con estuvo la presidenta de la Nación, había más de 1000 empresarios, se firmó un acuerdo. ¿Para qué? Para trabajar en Entre Ríos, pero no para venderle materias primas a los chinos, porque este es el peor negocio que nosotros podemos hacer. Nosotros le pusimos 3 condiciones con el gobernador a los chinos. Primero, que tienen que asociarse con capital nacional. Segundo, 2/3 a 4/5 tiene que ser trabajador entrerriano. Quiere decir que el 80% de los que trabajan en las empresas donde haya capitales chinos tienen que ser trabajadores entrerrianos. Y tercero, transferencia tecnológica para trabajar con las escuelas técnicas y agrotécnicas. Esto tiene una importancia fenomenal en la provincia de Entre Ríos. Tenemos 74 escuelas técnicas y agrotécnicas. Fíjese todo lo que eso representa en el paquete de transferencia tecnológica. Lo mismo para nuestras universidades. Así que me parece que estas son las cuestiones que nosotros queremos seguir adelante. Insisto, en el agregado de valor, ¿para qué? Para industrializar la ruralidad y de esa manera generar valor agregado en origen, en cada uno de los pueblos de la provincia. ¿Cómo lo ven los industriales, los empresarios? Hubo una reunión muy importante el otro día en Paraná, en la renovación de autoridades, ¿no? ¿Hay un denominador común? ¿Lo ven así también los industriales o son dos realidades distintas? ¿Lo ven de otra manera ellos? No, yo creo que los industriales, por supuesto que sí. Yo si no sería contradictorio en lo que le estoy diciendo. Nosotros trabajamos con todos los industriales y intentamos con el gobernador, insisto con esto, resolver todos los problemas que se van planteando en el día a día en la gestión, cuando hay problemas de la FIP, cuando hay problemas en comercio interior, cuando hay problemas que tienen que resolverse en el Ministerio de Agricultura, ahí estamos nosotros poniendo la cara en defensa de nuestros empresarios, porque indudablemente si hay buenos empresarios como lo hay en la provincia, que reinvierten gran parte, inclusive más de su ganancia, uno tiene que estar apoyando porque son ellos precisamente los que tienen que seguir dando trabajo, digamos. Hoy habló de China usted. Cuénteme algo del empréstito con China, justamente para la construcción del acueducto en el norte. Bueno, esto... Cuestionado, obviamente, por la oposición y por algunos sectores también.
Yo le voy a responder con una cuestión primero media general, pero para que la gente lo pueda entender rápidamente. Usted, gobernador, ministro, le va a tocar, obviamente, construir el acueducto, ¿no? Por supuesto. Yo voy a apelar al año 2008, primer semestre del 2009. Nosotros nos llamamos Entre Ríos. Sin embargo, fuimos la provincia más, pero fuimos la provincia más castigada por la sequía. Creo que todos, y sobre todo toda esta región, se debe acordar de nuestra sequía de principios del 2009, llamándonos Entre Ríos. Nosotros tenemos que aprovechar, como aprovechan todos los países, para no estar mirando simplemente el cielo, sino tener infraestructura necesaria. ¿Para qué? Para tener riego y aprovechando los ríos que tenemos, el río Uruguay, el río Paraná, pero también el río Gualeguay, y de esa manera tener mucho más previsibilidad para nuestros empresarios a la hora de producir, porque ¿qué es lo que pasa? Los grandes por ahí pueden tener espalda, pero cuando son pequeños y medianos productores y los agarra una sequía como pasó a principios del 2009 o fines del 2008, la verdad que mucha gente se quedó en la vía y por eso digo, estos dos acueductos que se están planteando originariamente, que son acueductos La Paz Estaca y Mandisoví Chico, son esenciales, no solamente para mejorar la producción, para llevar adelante producciones que hoy no se hacen, sino para mejorar la productividad en cada uno de los lugares. No es lo mismo para la citricultura, para el arroz, para muchísimos productos, tener garantizado que uno tiene el agua, no tenerla. ¿Por qué? Porque si no está siempre corriendo el riesgo de lo que pueda pasar y tenemos que considerar que cada vez estos eventos climáticos se van dando con menores espacio, y esto me parece que es un tema de absoluta previsibilidad. A ver, para ser competitivos hay que ser productivos. ¿Qué quiere decir esto? Que por hectárea uno tiene que producir más. Y me parece que la infraestructura que le va a estar dando el Estado entrerriano a los productores, porque aquí estamos hablando de dos acueductos, pero en realidad este es un enfoque sistémico que hemos realizado como gobierno. No solamente hablar de acueductos para la zona norte, que es la primera, porque siempre ha sido la más descuidada, sino también para el corazón de lo que es toda esta zona también necesita tener riego, y para eso me parece que uno tiene que pensar con mucha fuerza, indudablemente, son financiamientos que uno lo tiene que hacer con absoluta transparencia y así va a estar planteado porque toda la sociedad lo que tiene que tener en claro en qué consiste esta infraestructura, cómo la vamos a llevar adelante, con qué financiamiento, a qué tasa, cuál es el periodo de repago también para que estén en condiciones fiscales de ser devueltos. Así que me parece que aquí lo que está en discusión es profundizar esto que yo le decía. La única manera de tener previsibilidad hacia el futuro es generar las condiciones de infraestructura necesarias y creo que este gobierno, cuando plantea los acueductos, lo hace de esa manera para evitar, insisto, lo que nos sucedió, que a pesar de llamarnos Entre Ríos, sin embargo, fuimos la provincia más castigada por la sequía. Vio que hay que escuchar todas las voces, ¿no? Porque los detractores de este proyecto dicen que el acueducto va a ir por muchos lugares donde no hay producción. Y uno puede pensar también que no hay producción porque no están dadas las condiciones. Quizá con el acueducto se den las condiciones como para que la producción en esos sectores donde en este momento no se produce se pueda producir, ¿no? Por supuesto que sí, y ese es el rol del Estado. ¿Por qué es el rol del Estado? Porque esos son los lugares más castigados siempre. Entonces, cuando uno llega a esos lugares, lo que está haciendo es lograr de alguna manera ir incorporando nuevos espacios para realizar producciones que ahora no se están realizando, claro, pero inclusive de cultivos tradicionales, como va a pasar en lo que es el acueducto La Paz Estaca. Claro. Es decir, que me parece que lo que tenemos que pensar es que para que esta provincia crezca armónicamente, uno tiene que darle previsibilidad a todos los espacios. Y por eso me parece que aquí estamos hablando del norte entrerriano, tanto La Paz Estaca como Mandisoví Chico, que son áreas de muchísima prioridad en cuanto a la falta de agua. Por eso, con esto, ¿qué logra uno? Va a mejorar la productividad en cada una de las producciones que se realizan. Fíjese, en cítricos dulces, yo le doy este ejemplo, nosotros tenemos una productividad por hectárea en cítricos dulces de entre 20 y 25 toneladas. Ahora, cuando tengamos los acueductos, esta productividad va a mejorar sustancialmente y nos vamos a comparar con nuestros competidores internacionales. Fíjese, Perú
tiene el doble de productividad por hectárea que la provincia de Entre Ríos. Entonces, me parece que estas son las cuestiones. Yo sé que son inversiones de mediano y largo plazo, pero también tenemos que pensar la provincia en el mediano y largo plazo, porque en verdad un empresario, el verdadero empresario, yo lo decía el otro día en la reunión de la Unión Industrial de Entre Ríos, un empresario no toma decisiones por la coyuntura, porque todos sabemos que hay una difícil coyuntura hoy a nivel internacional, pero los empresarios cuando toman decisiones la toman por el mediano y largo plazo, y por eso estamos apuntando ahí, porque indudablemente que esto va a mejorar la productividad, y mejorar la productividad por hectárea de cada uno de los cultivos va a hacer que nosotros seamos mucho más competitivos en un mundo que cada vez es más competitivo por la profunda crisis que está viviendo el propio capitalismo, ¿verdad? Dos nombres, ministro, para que sean disparadores para que usted me responda. Cotapa y el frigorífico Santa Elena. Bueno, Cotapa es una empresa que hoy ya no le pertenece más al Estado. Hemos vendido al paquete accionario, acá hay capitales nacionales con capitales chinos. En el mes de junio, a más tardar julio, ya van a estar recibiendo de parte de Tetra Pak, porque han hecho un contrato, pero lo que pasa que para hacer la tecnología se necesita una espera de que creo que entre 4 y 5 meses. Van a exportar desde Cotapa, Entre Ríos, van a exportar leche infantil de 3/4, precisamente ahí está lo que yo le estaba comentando, agregado de valor. ¿Y sabe qué? ¿Por qué digo que van a exportar y estoy seguro de lo que digo? Porque el principal accionista del frigorífico San José es una empresa farmacéutica de China. Esa empresa farmacéutica de China tiene 17 centros de distribución a lo largo y a lo ancho de ese país. ¿Sabe cuánto facturó el año pasado? 6.700 millones de dólares. ¿Sabe usted cuántos empleados tiene esa empresa que hoy tiene el paquete mayoritario del frigorífico San José? 15.000 empleados. Bueno, esa empresa tiene el paquete mayoritario y lo que quiere es llevar a China lo que en China no existe. Por eso China y Argentina son economías complementarias. Ellos no tienen alimentos, que es lo que nosotros tenemos que producir. Ahora, lo que no podemos ser es tan estúpidos de venderle las materias primas para que ellos le agreguen valor. Nosotros le vamos a vender leche infantil, porque aparte hay una cuestión. Le preguntábamos por qué llevar la leche ya preparada. ¿Y sabe qué? Fíjese qué importante. ¿Por qué? Porque ellos no quieren llevar leche en polvo por el hecho que tienen gran parte de su agua contaminada, y como saben que Entre Ríos es la cultura del agua, quieren llevar directamente ya para el consumo de los chicos. Por lo tanto, están dadas todas las condiciones. Y respecto del frigorífico Santa Elena, existen posibilidades que ese mismo grupo empresario que hoy tiene San José esté dispuesto también a trabajar sobre ese frigorífico, y esto sería ideal. ¿Sabe qué? Cuando uno habla de la venta a China y habla de 1.500 millones de chinos, cuando ellos tienen en su plan estratégico que al 2020 pretenden que el 60% de la población viva en las ciudades, hoy es un poco más del 40%, ¿sabe cuánto significa eso al 2020? Agregar en las ciudades casi una Argentina por año. Y la pregunta es obvia, ¿qué es lo que van a demandar esos más de 40 millones de chinos que se van incorporando por año? Alimentos, agua y energía. ¿Qué es lo que tiene que producir Entre Ríos? Alimentos de primera calidad, con alto componente de valor agregado, con trabajo entrerriano y apuntando justamente al sector científico-tecnológico, porque ahí está la clave, ¿verdad?, para vender productos que no se agreguen valor en otro lado, sino aquí en Entre Ríos. Y yo apuesto a que esto es una cuestión que empezó, pero que no va a terminar. Y la verdad que esta alianza estratégica que ha hecho nuestro gobernador va a ser fundamental en los próximos años. Apelo a su experiencia en la economía, ¿no? Y las quejas y los reproches y las críticas constantes de la oposición muchas veces, ¿no? Uno tiene que ver con la emisión de deuda de la provincia y el otro con la deuda, el rojo de la provincia, que los candidatos de los otros partidos lo señalan constantemente. Bueno, para eso hay que remitirse a la información, ¿verdad? Hay que hablar con información.
y la verdad que si hay un indicador que es un indicador clásico y clave en las finanzas públicas que tiene que ver con el total de los ingresos corrientes comparado con la deuda consolidada, y la verdad que este indicador ha bajado muchísimo en los últimos años. Por lo tanto, una cosa es hablar de la coyuntura cuando hay dificultades y otra cosa es mirar cómo se va dando ese perfil de la deuda que ha caído constantemente a lo largo de estos últimos años. Creo que esta es una cuestión para tener en cuenta, pero bueno, usted sabe que cuando hay elecciones siempre hay chicanas políticas, pero bueno, me parece que lo bueno es nutrirse de información y sobre todo de información en todo sentido, y digo de muchísimas fuentes para evitar caer siempre cuando uno dice, y el INDEC, y bueno, pero si tenés información del INDEC esto no te sirve, por eso uno tiene que apelar muchas veces a información de distintas fuentes. Nosotros, por ejemplo, los indicadores de consumo, lo ha dicho nuestro gobernador, hemos crecido y ahí se ve realmente en energía eléctrica, en gas, en patentamiento de vehículos, en usuarios de internet, en consumo de energía eléctrica, en fin, todos estos indicadores muestran que la provincia de Entre Ríos está muy por encima de Santa Fe, de Córdoba, de provincia de Buenos Aires, y esto es lo que muestra nuestro gobernador, y esto tiene que ver esencialmente con la gestión, que es lo que yo he aprendido trabajando al lado del gobernador de la provincia, que aspiramos todos los entrerrianos que tenga la posibilidad de ser presidente de todos los argentinos. Roberto, ha sido un placer. Gracias y a disposición. Bueno, no, yo soy el que tengo que agradecerle y bueno, la verdad que siempre voy a estar a disposición porque entiendo lo que significan los medios de comunicación y sobre todo en estos espacios donde hay una cuestión que se ve claramente, el espacio de la ruralidad asociado con la ciudad.